En este video veremos cómo realizar conexiones cableadas y conexiones inalámbricas a través de distintos sistemas operativos. Para empezar, hablaremos acerca de lo que es una red cableada. Una red cableada es una red en la que se conectan ordenadores y otros periféricos mediante un cable. A través de una red se pueden intercambiar archivos y también enviar datos a otros dispositivos como una impresora. El cable es el medio a través del cual fluye la información en una red alámbrica. Una red puede utilizar uno o más tipos de cable, aunque el tipo del cable utilizado siempre estará sujeto a la topología de la red, el tipo de red que se utiliza y el tamaño de la misma. En nuestro caso utilizaremos un cable de red Ethernet estándar. En este momento procederemos a realizar la conexión Windows-Windows de manera cableada. Para ello, conectamos los dos cables a las computadoras. Una vez que estemos aquí, nos dirigiremos al centro de redes y recursos compartidos en ambas computadoras. Daremos clic derecho y nos iremos a la configuración de uso compartido avanzado. Estando aquí, nos aseguraremos de que la detección de redes y compartir archivos estén activadas, las dos opciones, en ambas computadoras. Le damos OK y continuamos. Después nos dirigiremos a cambiar configuración de los adaptadores. Al que nosotros debemos prestarle atención es al adaptador de Ethernet, ya que es el puerto del cable del que estamos utilizando. Buscamos sus propiedades y nos dirigiremos al protocolo de Internet versión 4 y abriremos sus propiedades. Esto para configurar las IP estáticas. En nuestro caso, configuraremos con el número 192.170.34.15 en una máquina y .16 en la otra, como se ve en la imagen. Apachamos abajo para la máscara de subred y le daremos OK. Una vez teniendo bien hechos estos ajustes, nos dirigiremos a abrir la consola del sistema. Ingresaremos el comando ipconfig en ambas computadoras. Aquí se nos mostrará la dirección IP que posee cada una. Como vemos en la imagen, tenemos las direcciones IP previamente establecidas. De ahí procederemos a tratar de hacer ping a una dirección IP que no tengamos dentro de nuestro dominio. Como se ve en las imágenes, nos aparece que el puerto es inaccesible, lo que nos indica que no estaremos ni enviando ni recibiendo información, ya que no hay computadora con esa dirección IP. Ahora procederemos a hacer ping entre nuestras computadoras. Para ello, escribimos ping y la dirección IP de la otra computadora. Como apreciamos en la imagen, a continuación se nos mostrará cómo es que está enviando y recibiendo archivos entre computadoras. Para detener este proceso, debemos presionar Control Alt C. Una vez terminado, escribiremos Exit y nos saldremos de la consola, ya teniendo establecidas nuestras conexiones. Ahora realizaremos la conexión Windows-Linux. Para configurar Windows, se sigue el procedimiento anterior, exactamente lo mismo, y procedemos a establecer nuestra nueva IP. En Linux debemos dirigirnos a editar conexiones, cuando nos aparezca este recuadro debemos de editar. Después de esto nos vamos al apartado de ajustes de IPv4
y seleccionamos el método manual. Después en el apartado de dirección nos vamos a añadir e ingresamos nuestra dirección IP. Luego de agregar nuestra dirección IP, agregamos la máscara de red y le damos en guardar. Luego de hacer esto, nos dirigimos a reiniciar el sistema operativo para que se guarden los. Después del reinicio, nos dirigimos a la consola del sistema e ingresamos el comando ifconfig y en Windows ipconfig para confirmar las direcciones IP que previamente hemos establecido. Como podemos observar, aquí están las direcciones IP que hemos establecido previamente. Luego de esto, ingresamos el comando ping y el número de la otra dirección IP de la computadora. Aquí vemos que efectivamente está haciendo ping con la otra computadora Windows. Y le presionamos Control Alt C para terminar el proceso. Y aquí estaría concluida nuestra conexión cableada Linux Windows. Ahora realizaremos la conexión cableada entre Linux y Linux. Para ello, en las máquinas virtuales, nos dirigiremos a Preferencias de red y establecemos aquí que este adaptador solo anfitrión con el nombre del adaptador VirtualBox de Windows y le damos a aceptar. Haremos el mismo procedimiento en la otra máquina virtual. Verifiquemos que esté así y le damos a OK. Luego de haber configurado esto, abrimos la consola del sistema y escribimos ifconfig. Aquí se nos mostrará la dirección IP que tiene cada máquina virtual. Y para realizar la conexión, escribiremos ping y la dirección IP. Aquí podemos observar cómo está transmitiendo los datos. Para fines prácticos lo detendremos aquí y escribiremos exit, teniendo ya realizada nuestra conexión cableada. Las recomendaciones principales para poder conectar correctamente una red cableada es verificar que el cable que vayamos a utilizar funcione correctamente. También darle los permisos necesarios a nuestra computadora para compartir los archivos dentro del centro de redes y recursos compartidos. Uno de los problemas que tuvimos al realizar la conexión entre Windows fue que el antivirus no nos permitía accesar a los documentos. Entonces hay que ingresar a las configuraciones del antivirus y permitir este acceso. Ahora hablaremos sobre las redes inalámbricas. Una red inalámbrica es una en la que dos o más terminales, como computadoras, portátiles, celulares o agendas electrónicas, se pueden comunicar sin la necesidad de una conexión por cable. Con estas redes, un usuario puede mantenerse conectado cuando se desplaza dentro de una determinada área geográfica. Por esta razón, a veces se utiliza el término movilidad cuando se trata de este tema. Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se conecten sin dificultad, aunque se encuentren a unos pocos metros de distancia o a varios kilómetros, dependiendo de la red. Asimismo, la instalación de estas redes no requieren de ningún cambio significativo en la infraestructura, como pasa con las redes cableadas. Tampoco hay necesidad de agujerar las paredes para pasar cables ni de instalar portacables o conectores. Y esta sería la gran ventaja que cuentan con respecto a las conexiones cableadas. Una cosa a tomar en cuenta serían las regulaciones legales del espectro electromagnético. Todos los países necesitan regulaciones que definan los rangos de frecuencia y la potencia de transmisión que se permite a cada categoría de este tipo de red. En nuestro caso utilizaremos un router para brindar señal Wi-Fi a nuestras conexiones. Ahora procederemos a realizar la conexión inalámbrica entre dos máquinas Windows. Para ello vemos que nos estamos conectando a una red
que está proporcionada mediante un router con señal Wi-Fi. Nos conectamos con las dos computadoras a la misma red y después nos dirigimos al centro de redes y recursos compartidos. Esperamos a que conecte. Una vez conectado, ahora sí nos dirigimos al centro de redes y recursos compartidos. Como anteriormente hemos visto, revisemos que las dos configuraciones estén activadas en este campo. Es muy importante para poder compartir nuestros archivos. Después nos vamos al adaptador, en este caso al de Wi-Fi, y repetimos el proceso. Le damos clic derecho a Propiedades, buscamos Internet versión 4 y configuraremos una IP estática. Esto en ambas computadoras. Le asignamos la máscara de red y le asignamos el número que deseamos. Damos clic en aceptar, aceptar. Una vez realizada esta configuración, nos dirigiremos a abrir la consola del sistema y escribiremos ipconfig para verificar que nuestra IP sea la que acabamos de asignar. Entonces le damos ping y ingresamos la IP que configuramos en la otra computadora. Como vemos, está transfiriendo los archivos. Eso nos indica que está bien realizada la conexión inalámbrica. Entonces le damos en exit, salimos y podemos verificar que en realidad están las dos computadoras dentro de la misma red. Nos vamos al apartado de red y como vemos en pantalla están las dos computadoras de las que hemos hecho conexión dentro de nuestra red inalámbrica. Ahora realizaremos la conexión Windows-Linux de manera inalámbrica. Para empezar, en Linux nos conectaremos a una red inalámbrica, igual en la computadora Windows. Luego de habernos conectado, en Linux procederemos a editar conexiones y seleccionaremos la red a la que nos conectamos y le daremos en editar. Aquí nos iremos a la ventana de IPv4 y cambiaremos a modo manual. Aquí añadiremos una IP estática. En la máquina Windows haremos exactamente el mismo procedimiento que utilizamos en el anterior paso. Cambiaremos la red, cambiaremos la IP y las pondremos dentro del mismo rango. Como vemos en pantalla, estamos configurando la dirección IP, agregándola y haciendo clic en la máscara para que sea correctamente. Luego de haber hecho esto, le daremos en guardar y le daremos en cerrar. Abriremos la consola del sistema y le daremos a ifconfig. Aquí se nos mostrará la nueva dirección IP que hemos configurado. Después de verificar que estemos correctos, le daremos ping y ingresaremos la dirección IP que hemos configurado en la computadora con Windows. Como vemos en pantalla, está haciendo ping. Eso quiere decir que se está conectando y está transfiriendo los archivos que están en la otra computadora para poder generar una red inalámbrica entre ambas.
Ahora procederemos a crear la conexión Linux en nuestras computadoras. Para empezar hay que configurar Windows y lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que en nuestro centro de recursos y redes compartidas que las dos opciones para compartir nuestros datos estén activadas. Y de ahí nos iremos al apartado de los adaptadores. En este apartado nos iremos al del VirtualBox. Y ahí configuraremos dentro del protocolo de Internet versión 4 una IP. Aquí en pantalla vemos cómo nosotros vamos a seleccionar que sea automático. Al estar las dos en automático, le damos a aceptar y salimos de ahí. Nos iremos a todos los puertos, a todos los adaptadores y verificaremos que de hecho estén en automático. Una vez verificado esto, proseguiremos con abrir nuestras máquinas virtuales. Esperamos que abran las máquinas virtuales. Ingresamos la contraseña, entramos. Al estar posicionados ya dentro de la pantalla de Ubuntu, nos vamos a dirigir a configurar la red. Así que nos dirigimos a preferencias de red y en el apartado de red veamos que esté conectado como se muestra en pantalla, en adaptador puente. Y en el siguiente espacio verificaremos que esté seleccionado el nombre de nuestra tarjeta de Wi-Fi. En ambas computadoras se debe hacer lo mismo. Le damos en aceptar y ahora nos dirigiremos a editar las conexiones. Le damos en editar y en IPv4 en ajustes nos aseguraremos de que esté en automático para que genere las IPs de manera automática brindadas por el adaptador de Windows. Entonces, después de esto nos dirigiremos a conectar nuestras computadoras a la misma red de Wi-Fi mediante Windows. Si fuera en un apartado físico, lo haríamos desde el propio sistema operativo. En nuestro caso son máquinas virtuales, lo tendremos que hacer así. Entonces esperamos a que se conecte a la misma red para continuar.
Al estar las dos computadoras conectadas, ingresaremos a la consola del sistema e ingresaremos el comando ifconfig para verificar las IPs que nos han proporcionado el sistema de Windows. Como vemos en pantalla, está remarcada la IP en cada una de las computadoras. Entonces procederemos a crear las conexiones mediante el comando ping e ingresamos el número de la dirección de IP de la otra computadora. Igual en la otra computadora hacemos lo mismo. Como vemos en pantalla, ya están generándose los datos y ya está realizando las conexiones. Entonces oprimimos control C, le damos a salir y nos dirigiremos a nuestros archivos para verificar que ya estemos dentro de una red. Entonces nos dirigiremos al apartado de red y esperamos a que cargue. Como vemos en pantalla, ya están las dos computadoras dentro de una misma red, listas para poder transferirse a cualquier tipo de archivo de los que hayamos brindado. Entonces aquí está y está lista la conexión. Una de las principales recomendaciones para poder crear de manera adecuada las redes, tanto en las conexiones Windows-Windows, Windows-Linux y Linux-Linux, es que estén conectadas ambas computadoras a la misma red de Wi-Fi. También tuvimos un pequeño problema para conectar las máquinas virtuales creando los sistemas operativos Linux, ya que Windows es el que le provee las direcciones IP a través del adaptador de la VirtualBox. Aquí hay que asegurarnos de que todo esté en automático para que las direcciones IP estén configuradas correctamente, tanto en Windows como en Linux.